Y bueno, luego veremos un poquito de su vida, la obra muy sucintamente, y hablaremos también de Dogawa Rampo. Podríamos decir que es el equivalente en Japón. De hecho, hay quien dice que tiene más repercusión, o ha tenido más repercusión, que Edgar Allan Poe en Japón. Este pequeño esquema, pues primero hablaré un poquito de la vida y obra, ¿de acuerdo?, de Edgar Allan Poe. Después me centraré un poquito más en Dogawa Rampo. Hablaremos de las influencias de Poe, igualmente de Rampo también, y aquí incluyó Poe tanto en el ámbito literario como un poquito también en música y demás arte, y también aquí incluyó Rampo. Y finalmente, de forma muy breve, hablaré un poquito de las semejanzas y diferencias entre ambos autores, que quizás sea un resumen de los 6 puntos anteriores. Empezando con Poe, como he comentado ya, nace en Boston en 1809, en una familia de actores itinerantes, bueno, digamos, con una vida bastante precaria, una vida difícil, y es una familia de origen irlandés, de inmigrantes irlandeses. En 1810, David Poe, el padre de Edgar, abandona la familia, con lo cual, pues bueno, situación mucho más difícil todavía para ellos, para Edgar y para sus 2 hermanos. Y sobre todo también porque la madre, como veis ahí, fallece 2 años después de que el padre los abandone, fallece de tuberculosis. Bueno, poco después es adoptado por unos familiares lejanos de Richmond, de Virginia, concretamente por la familia Allan, cuyo padre de familia, John Allan, pues bueno, se ha escrito muchísimo sobre él en las biografías de Poe, porque siempre se le ha puesto como persona muy autoritaria, intransigente, etcétera, como el autor, porque el autor es una persona muy bohemia, y más en ese tiempo es todavía más extraño, digamos, más anecdótico, y el padre, en cambio, que era un acaudalado comerciante, pues era una persona muy recta, que además quería hacer de Poe su sucesor en los negocios. En 1815, los Allan, por motivos de negocios, se trasladan a Inglaterra. Allí Edgar Allan Poe estudia en un colegio londinense durante su infancia, y 5 años después, ya también, pues, bueno, finalizados aquellos negocios, regresan a Virginia, regresan a Richmond. Allí Edgar Allan Poe continúa y termina la escuela secundaria y comienza en la universidad. No obstante, esto se ve truncado enseguida, porque, bueno, por los difíciles problemas que tiene debido al juego y a la bebida, con los problemas con el halcón, con el láudano, su padre le niega la ayuda paterna y tiene que abandonar la universidad, pese a que es una persona que destaca en latín, destaca en francés, también en castellano, en italiano, tiene un gran dominio además del vocabulario, pero como digo, no termina, pese a las buenas notas académicas, no termina el año debido al fin de esa ayuda paterna. Edgar Allan Poe se queda en una situación muy precaria, porque además no quiere volver, digamos, al seno familiar, y se tiene que buscar la vida, de manera que se alista en el ejército con 18 años. Bueno, él falsifica su edad, dice que tiene 22, de hecho utiliza un seudónimo, nombre y primer apellido igual, el segundo apellido Perry, en lugar de Poe. Pronto asciende a artificiero, y aquí en este tiempo publica su primer poemario, bastante famoso, Tamerlán y otros poemas, del que asegura que los escribió todos ellos antes de los 14 años, es decir, poeta muy prematuro. Hay que decir que Poe ante todo fue poeta. Después fue crítico literario y después escritor, aunque quizás se le conozca más por lo tercero. En 1829, ya en el ejército, después de un tiempo, es extendido a sargento mayor, aunque no le termina de convencer la disciplina militar. Fallece la madre adoptiva de Edgar, lo que le afecta bastante profundamente, y a la vez también publica Al-Araf, el segundo poemario. Es decir, que del anterior solamente se imprimieron 50 copias, y de este segundo se hicieron en torno a 100, es decir, una repercusión mínima. En 1830 se traslada a la Academia de West Point, pero, como he comentado antes, estaba bastante hastiado de la disciplina militar, no acudía a las clases de formación ni a las clases de iglesia, en fin, al final se le condenó, digamos, se le acusó, tuvo varias faltas graves,
por abandono del servicio, también por negativa a las órdenes de sus superiores. Y eso sí, hay que decirlo, lo hizo más o menos a propósito, ¿de acuerdo? Fue su manera de que le expulsaran del ejército, que era lo que él quería una vez ya estaba harto de esa disciplina, porque como ya he dicho, fue una persona bohemia ya antes de la universidad y lógicamente a lo largo del resto de sus años. Partió por lo tanto a Nueva York a buscarse la vida y además allí publica su tercer libro de poemas. Además está dedicado al cuerpo de cadetes de West Point. Y bueno, este libro de poemas en realidad no es más que una reedición de los dos primeros, de Tamerlán y de Alara. En 1831, un cambio drástico en su concepción, digamos, de intentar ganarse la vida, descubre que la poesía, del mismo modo que hoy en día, en el siglo XXI, pues por aquel entonces ya tampoco daba ningún dinero, con lo cual decide trasladarse a la prosa. Gana además con su famosísimo relato manuscrito hallado en una botella, un primer premio en un certamen bastante importante, le reporta además nada menos que 50 euros, que en aquella época ya era bastante dinero, la dotación era cuantiosa, y entonces bueno, pues va continuando, ¿no?, con este trabajo como escritor. En el 34 fallece su padrastro, John Allan, que le deja sin herencia, precisamente por lo que he comentado, por los continuos problemas de discusión entre Allan, que no quería estar en el seno familiar, y no solo eso, sino que no quería continuar con ese trabajo de corte administrativo y comercial que tenía su padre, y por lo tanto renegó del padre, y del mismo modo el padre finalmente renegó de él, como había hecho ya en la universidad, y ahora al fallecer igual lo dejó sin herencia. Edgar en este punto comienza a trabajar como periodista. Lo que sucede es que, bueno, su afición por la bebida y también por el juego le hacen llegar en algunas ocasiones en estado de embriaguez al trabajo, y por lo tanto le ocasiona los primeros despidos en el mundo periodístico. En 1835 contrae matrimonio con su prima, Virginia Eliza Klein. Es un matrimonio además que en secreto, sobre todo porque falsifican también el certificado de matrimonio con la edad de su prima, porque ella tenía nada menos que 13 años y él 26, con lo cual en el certificado pusieron que tenía 21. Yo no sé qué aspecto tendría la prima, pero vamos, en fin, es una buena diferencia.